Durante más de 50 años, Colombia ha tenido que sufrir el conflicto armado interno. Uno de los actos violentos más conocidos corresponde a las ejecuciones extrajudiciales, comúnmente conocidas como falsos positivos. Estas acciones siempre han estado presentes en la historia colombiana, pero fue bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez que se incrementaron las cifras de estos casos tras implementar la política de seguridad democrática. El fiscal general de la Nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. El expresidente exigió resultados a los militares, causando así un aumento en el número de bajas de guerrilleros. La práctica de los falsos positivos marcó de una manera muy negativa a la sociedad colombiana. Hay que recordar que en los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe dispararon y se alcanzó cifras muy abultadas en esta materia. De acuerdo con el Centro de Investigación para la Educación Popular, las ejecuciones extrajudiciales pasaron de 393 víctimas a 1.220 en el mismo periodo en el que el número de guerrilleros dados de baja pasó de 7.218 a 12.302. Pero además de elevar las estadísticas de bajas contra la guerrilla, miles de familias colombianas fueron desintegradas. Uno de estos casos es el del joven Omar Leonardo Triana, que hace parte de las 1.657 víctimas de falsos positivos registrados hasta el 2013. Las huellas de este muchacho llegaron en el 2010, en enero del 2010 aquí a la registraduría, y esta persona está fallecida. Cédula cancelada por muerte. Eso enseguida me dio algo tan horrible en mi corazón. Tras maratónicas búsquedas en entidades públicas como la DIJÍN, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, Lucero Carmona, la madre de Omar Leonardo, recibió el registro de defunción en el que decía que su hijo había muerto el 14 de agosto del 2007. Sebastián Escobar, abogado de litigio y protección jurídica de la Comisión Colombiana de Juristas, explica que la investigación de Omar Leonardo Triana le correspondió a la jurisdicción penal militar, pero aclara que casos de graves violaciones a los derechos humanos y a los derechos internacionales humanitarios le competen a la Fiscalía General de la Nación. Él se encuentra en labores de indagación preliminar y más o menos conocimiento del caso. Sin embargo, a la fecha no se han realizado ni imputaciones ni se ha llamado a ningún militar a responder por los hechos. Pero a pesar de las tragedias y desdichas que Colombia vive casi a diario, la creatividad y la chispa de algunos colombianos han permitido que el arte se convierta en una forma de protesta frente a la conflictividad humana. Las ejecuciones extrajudiciales se convirtieron en uno de los puntos de partida para que los cantantes compusieran, los guionistas escribieran y los directores crearan obras de teatro con las historias de las víctimas de nuestro país. Lucero Carmona no es la única mujer que ha tenido que padecer este sufrimiento. En Soacha hay un grupo de 17 mujeres que, al igual que Lucero, recibieron los cadáveres de sus hijos, quienes supuestamente habían muerto en combate en norte de Santander. Ellas son las madres de Soacha. Después de conocer sus tragedias, Carlos Atizábal pensó en escribir una obra de teatro que retratara las historias de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Esas situaciones son situaciones que siempre le han interesado al arte. Lo que pasa en Colombia tiene que ser contado por el arte. O sea, de este dolor tenemos que, de esta crueldad, de esta inmisericordia y de esta violencia inaudita que ha vivido nuestro país, hay que construir imágenes poéticas, hay que transformar la tragedia en poesía para que así se convierta al mismo tiempo en fuerza y en memoria que nos permita comprender lo que hemos vivido y no repetirlo para poder fundar otra sociedad humana y creativa donde la felicidad sea posible. Así surgió Antígonas, Tribunal de Mujeres, la obra de teatro en la que las madres de Soacha son las protagonistas de una serie de acontecimientos y en la que ponen en evidencia todo el sufrimiento, las travesías, la lucha por la verdad y sobre todo el ansia de justicia para esclarecer los casos sobre las muertes de sus hijos. Pero no solamente esta obra de teatro relata la historia del conflicto armado. La película Silencio en el Paraíso, del realizador y director de cine Colbert García, encontró un enfoque diferente para contar la realidad de nuestro país. Yo creo que la película invita a una reflexión de unos hechos que no deberían volver a repetirse. Yo como realizador lo que pretendo es generar emociones y creo que la película lo logra. El problema es mirar qué tipo de enfoques se hace y qué tipo de enfoques originales. Yo, por ejemplo, hice una película de un tema trágico sin ninguna gota de sangre. Quería hacer una historia de amor, ¿no? Y eso fue lo que hice.
Alexandra Cardona, directora y editora del documental Retratos de Familia, comenta cuál fue el propósito de este. Lo que trató de hacer el documental, mostrar que dejaran de ser NNs. Esta es la evidencia de un acontecimiento social que marcó la historia y la vida de miles de colombianos. Se puede convertir en un aspecto positivo que logra reunir y convocar a un mismo país para mirar hacia atrás, reflejar en diferentes modalidades artísticas la memoria histórica de Colombia y fundar una mejor sociedad humana.